Creí que abrirle las puertas de mi hogar era la prueba más grande de amor, pero nunca imaginé que la persona que me dio la vida sería quien me la destrozara. Entre susurros escondidas y miradas que fingí no notar, descubrí que la traición más dolorosa venía de quienes más confiaba. Me culpó por su muerte. No, esa no es mi historia, pero se sintió como una muerte, la muerte de todo lo que conocía, de todo lo que creía seguro. El día que lo perdí todo, encontré la única cosa que realmente importaba, a mí misma. Pero para llegar a esa orilla, tuve que ahogarme primero. Mi vida antes de él, antes de que la puerta de mi casa se convirtiera en el umbral del infierno, era un lienzo de colores cálidos y predecibles. Me llamo Sofía, y mi pequeño apartamento era mi santuario. Las paredes estaban pintadas de un azul sereno que me recordaba al mar en calma, y cada objeto tenía una historia, un recuerdo feliz. Tenía un trabajo que me gustaba, amigos que eran familia y una relación con mi madre que, aunque no perfecta, consideraba sólida. Hablábamos cada 2 días, nos contábamos nuestros secretos, o eso creía yo. Ella era mi confidente, la primera persona a la que llamaba con buenas o malas noticias. Luego apareció Marcos. Era carismático, con una sonrisa que desarmaba y una forma de escuchar que te hacía sentir como la única persona en el mundo. Nuestro amor fue un torbellino, rápido, intenso y consumidor. Cada día era una aventura, cada conversación un descubrimiento. Veía un futuro en sus ojos, uno que incluía una casa más grande, risas de niños y envejecer juntos. Cuando perdió su trabajo y su apartamento en un lapso de 2 semanas, no lo dudé. Ven a vivir conmigo, le dije, sintiendo una oleada de orgullo y amor. Era un paso natural, la prueba definitiva de nuestro compromiso. Mi madre, al principio, pareció feliz por mí. Haces bien, hija. En las malas es cuando se demuestra el amor de verdad, me dijo por teléfono, con una voz que ahora, en retrospectiva, contenía una nota extraña, un matiz que no supe descifrar. La llegada de Marcos a mi santuario lo transformó. Al principio, para bien. El apartamento se llenó de su risa, del olor de sus cenas improvisadas. Era vida nueva, una sinfonía de 2. Pero poco a poco, la melodía comenzó a desafinar. Mi madre empezó a visitarnos con una frecuencia inusual. Antes venía una vez al mes, de repente, aparecía varias veces por semana con cualquier excusa, un tupper de su famosa lasaña, una planta que no sabía dónde poner, una noticia que tenía que contarme en persona. Al principio me pareció tierno, un intento de tejer un lazo con el hombre que amaba. Pero sus visitas coincidían a menudo con los momentos en que yo no estaba. Pasé a dejarte unas cosas y me encontré a Marcos, qué casualidad, decía. Las casualidades empezaron a acumularse como polvo en un rincón olvidado. Luego vinieron los susurros. Los escuchaba cuando entraba en casa, un murmullo que se cortaba abruptamente, seguido de un silencio denso y culpable. Hablábamos de tu fiesta sorpresa, se excusaba mi madre, sonriendo demasiado. Marcos la secundaba, rodeándome con sus brazos, pero su abrazo se sentía frío, un escudo para ocultar algo. Empecé a notar las miradas. Miradas fugaces sobre mi cabeza mientras cenábamos, sonrisas cómplices que se borraban al descubrir mi reflejo en el cristal de la ventana. Fingí no verlas. Me convencí de que era mi imaginación, que el estrés me estaba volviendo paranoica. ¿Cómo podía dudar de las 2 personas que formaban el pilar de mi existencia? Negar la verdad es un trabajo agotador. Te obliga a construir una realidad paralela, a editar cada interacción, a buscar explicaciones lógicas para lo ilógico. Me convertí en una arquitecta de mentiras para mí misma. Pero la estructura se vino abajo un martes por la tarde. Llegué a casa antes de lo habitual, con una migraña que me partía la cabeza. La puerta estaba cerrada, pero no con llave. Entré en silencio, deseando solo tumbarme en la oscuridad de mi cuarto. Y entonces lo oí. No eran susurros. Era la risa de mi madre, una risa íntima, gutural, que nunca le había oído dirigir a nadie más que a mi padre, cuando aún vivía. Venía de mi habitación. Mi habitación. El corazón se me detuvo, y luego empezó a latir con una violencia que me sacudió todo el cuerpo.
Cada paso por el pasillo fue una eternidad. El suelo de madera crujía bajo mis pies, gritando la traición que estaba a punto de presenciar. Abrí la puerta. Y allí estaban. En mi cama, en mi santuario. No hubo gritos. No hubo lágrimas en ese instante. Solo un silencio atronador que lo llenó todo. El aire se volvió espeso, irrespirable. La imagen se quemó en mi retina, sus cuerpos entrelazados, su sorpresa convirtiéndose en pánico, la forma en que mi madre se cubría el pecho, no por pudor, sino como si quisiera ocultar su corazón culpable. Salí de la habitación, cerré la puerta con una suavidad que me aterró, y me senté en el sofá. El dolor no llegó como una ola, sino como un veneno lento, paralizante. Mi mundo, mi vida de colores cálidos, se había desaturado hasta volverse un gris ceniciento y desolador. El sonido de la puerta de mi cuarto abriéndose me sacó del trance. Primero salió él, sin mirarme a la cara, balbuceando palabras que no formaban frases. Luego ella, mi madre, envuelta en una de mis batas, con el pelo revuelto. Intentó acercarse, con la mano extendida, la palabra hija formándose en sus labios. Levanté mi mano para detenerla y la miré a los ojos por primera vez. No vi arrepentimiento. Vi miedo, pero era un miedo egoísta, el miedo a ser descubierta, no el dolor de haberme destrozado. Fuera, dije. La palabra salió como un susurro ronco, apenas audible, pero cargada con todo el peso de mi mundo roto. Los dos. Fuera de mi casa. Ahora. Los días que siguieron son un borrón de oscuridad. No comía. No dormía. Me senté en ese mismo sofá, mirando la pared, mientras el sol salía y se ponía sin que yo lo notara. El silencio en el apartamento era ensordecedor, lleno de los fantasmas de sus risas, de sus mentiras. Cada rincón era una herida abierta. La cafetera que él me regaló, el cojín que mi madre bordó para mí. Toqué fondo el día que encontré uno de sus cabellos rubios en mi almohada. Me derrumbé. El llanto fue un torrente violento, un animal salvaje que había mantenido enjaulado y que por fin se liberaba, arrasando con todo a su paso. Lloré por la pérdida de mi amor, sí, pero lloré aún más por la traición de mi madre. Un novio puede ser reemplazado, pero una madre. Una madre te da la vida. La mía me la había quitado. Me sentía impotente, una víctima en mi propia historia, un barco a la deriva en un mar de dolor. Los mensajes y las llamadas no cesaban. Él me enviaba textos interminables llenos de excusas patéticas, culpando al alcohol, a la soledad, a cualquier cosa menos a sí mismo. Ella me llamaba, dejando mensajes de voz entrecortados, no pidiendo perdón, sino intentando justificar lo injustificable. Tú no lo entiendes, Sofía, las cosas son más complicadas. Me culpaban, de forma sutil. Mi dedicación al trabajo, mi independencia. Me hicieron sentir responsable de que buscaran consuelo el uno en el otro. Y por un tiempo, les creí. Me hundí en la autocompasión y la culpa, repitiendo sus excusas en mi cabeza hasta que casi sonaron verdaderas. El mundo exterior dejó de existir. Falté al trabajo, ignoré a mis amigos. El apartamento, mi antiguo santuario, se convirtió en mi prisión. Las paredes azules ahora me parecían frías, opresivas. La oscuridad era mi única compañera. Estaba rota, fragmentada en 1.000.000 de pedazos, y no tenía ni idea de cómo empezar a recogerlos. Una tarde, después de casi 2 semanas de aislamiento, sonó el timbre. Lo ignoré. Pero no paró. Insistente, firme. Harto, abrí la puerta con rabia, lista para gritarle a quien fuera. Era Ana, mi mejor amiga. No dijo nada. Solo me miró, observó el desastre del apartamento, mis ojos hinchados, mi pijama sucio, y me abrazó. Me aferré a ella como un náufrago a una tabla. Y en ese abrazo, algo se rompió. No puedes dejar que te destruyan, me susurró al oído. Esto no es el final de tu historia, Sofía. Es un puto capítulo de mierda, pero no es el final. No les des ese poder.
Sus palabras fueron como una luz en la más profunda oscuridad. Una chispa. No fue una revelación mágica, ni una epifanía instantánea. Fue algo pequeño, frágil, pero real. Una idea que se plantó en mi mente: no les des ese poder. Esa noche, por primera vez, no me dormí llorando. Me dormí con rabia. Una rabia fría y lúcida que desplazó a la pena. A la mañana siguiente, me levanté y abrí las cortinas. La luz del sol me hirió los ojos, pero no los cerré. Me quedé allí, dejando que me quemara, que me recordara que el mundo seguía girando. Empecé por la basura. Llené bolsas y bolsas con todo lo que me recordaba a ellos. Su ropa, sus regalos, las fotos. Lo saqué todo de mi casa, de mi vida. Luego limpié. Fregué cada superficie, cada rincón, como si pudiera limpiar también el recuerdo de su presencia. Fue un acto físico, agotador, pero catártico. Con cada objeto que tiraba, con cada mancha que borraba, sentía que recuperaba un pedazo de mi espacio, un pedazo de mí misma. El camino de vuelta fue lento y doloroso. Empecé a ir a terapia. Hablar de ello, ponerle nombre a la traición, al dolor, al abuso emocional, me ayudó a entender que no era mi culpa. Yo no había hecho nada para merecer aquello. Empecé a reconstruir mis límites, a entender que mi amor incondicional había sido mi mayor vulnerabilidad. Aprendí a decir no. Bloqueé sus números. Me negué a escuchar más excusas. Corté todo contacto. Fue la decisión más difícil y la más liberadora de mi vida. Volví al trabajo. Al principio, me costaba concentrarme. Pero me obligué a seguir adelante, a enfocarme en mis metas. Cada proyecto terminado era una pequeña victoria, una prueba de que mi vida no se había detenido. Mis amigos me rodearon, me sacaron de casa, me recordaron quién era yo antes de Marcos, antes de la traición. Redescubrí mis pasiones. Volví a pintar, llenando lienzos con colores vibrantes y caóticos que reflejaban mi tormenta interior. Viajé sola por primera vez, a una pequeña ciudad costera. Ver la inmensidad del océano me hizo sentir pequeña, pero también parte de algo más grande. Mis problemas, aunque enormes para mí, eran una gota de agua en la vastedad del mundo. Hubo recaídas, por supuesto. Noches de insomnio, días en los que la tristeza pesaba como una losa de plomo. Pero ya no me dejaba hundir. Aprendí a flotar, a respirar hondo y a esperar a que pasara la tormenta, sabiendo que al otro lado siempre volvería a salir el sol. La transformación no fue convertirme en otra persona, sino en volver a ser yo, una versión más fuerte, más sabia, con cicatrices, sí, pero con una coraza forjada en el fuego del dolor. Un día, unos 6 meses después de todo, me la encontré. A mi madre. Fue en un supermercado. Nos quedamos paralizadas en el pasillo de los cereales. Se veía mayor, más delgada. Sus ojos, los mismos ojos que yo tenía, se llenaron de lágrimas. Empezó a caminar hacia mí, con las palabras de disculpa ya en la boca. Por un momento, una parte de mí quiso correr a sus brazos, perdonarla, volver a la comodidad de lo conocido. Pero la Sofía de antes ya no existía. Levanté la mano, igual que aquella tarde, pero esta vez no había temblor en ella. La detuve con una calma que me sorprendió a mí misma. Te perdono, le dije, y lo sentí de verdad. Te perdono no porque te lo merezcas, sino porque yo merezco la paz. Pero perdonar no significa olvidar. No significa que haya un lugar para ti en mi vida. Te deseo lo mejor, pero mi camino ya no incluye el tuyo. Di media vuelta y seguí con mi compra, con el corazón latiendo con fuerza, pero con una sensación de ligereza que nunca antes había experimentado. Ese fue mi clímax, mi momento de redención. No necesité sus disculpas ni su arrepentimiento. Mi paz no dependía de ellos. Dependía de mí. Me había perdonado a mí misma por no haberlo visto, por haber confiado ciegamente, por haberme roto. Y al perdonarme, me liberé. Hoy, mi apartamento vuelve a ser mi santuario. Las paredes siguen siendo azules, pero ahora las siento como un abrazo.
He vuelto a llenarlo de objetos, de nuevas historias, de nuevos recuerdos. A veces, cuando miro por la ventana, pienso en ellos. No con odio, ni con rencor. Con una especie de distancia compasiva. Eran dos personas rotas que intentaron arreglarse rompiéndome a mí. Su historia terminó esa tarde. La mía, en cambio, acababa de empezar. Aprendí que la traición más profunda puede venir de las personas más cercanas, pero también que la fuerza más increíble reside dentro de nosotros mismos. Si alguna vez te sientes así, si sientes que te han roto en pedazos y que el mundo se ha vuelto gris, recuerda esto: tú tienes el poder de recoger cada fragmento. No para volver a ser como antes, sino para construir a alguien nuevo, alguien más fuerte, alguien que conoce su valor. La oscuridad no dura para siempre. Tú también puedes encontrar la luz, no en los demás, sino en tu propia capacidad para sanar, para perdonar y para, finalmente, volver a empezar. Tu historia no ha terminado. Este es solo el capítulo que te hará invencible.